Hola, buen día. Vamos a comenzar con el desarrollo de algunos de los temas introductorios de nuestra materia y en particular el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy es el tema del flujo circular de la renta, ¿sí? Como ustedes saben, en economía solemos utilizar modelos que lo que intentan es hacer una abstracción de la realidad concreta y a partir de ellos poder de alguna manera establecer vínculos o relaciones en las que no exista tanto ruido, ¿sí? O tantas variables que se muevan de manera simultánea, sino que podamos encontrar algunas vinculaciones o algunas medidas de causalidad entre las variables cuando éstas están un poquito más restringidas o un poquito más cuidadas, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, el modelo del flujo circular no es más que eso, es un modelo, por lo tanto vamos a tener algunos supuestos que ya los vamos a ir detallando, que lo que intenta hacer es reflejar cómo es que se da la circulación de bienes, una vez que estos han sido producidos, entre todo el circuito económico o el sistema económico. Pero además de ello, este modelo, cuando vayamos analizándolo, incorporándole algunas complejizaciones un poquito más avanzadas, que lo vamos a hacer con el transcurso de las clases, nos va a permitir también establecer algunas relaciones muy valiosas entre distintas variables del sistema económico. Y más aún, nos va a permitir, además, establecer un esquema o un sistema de registro, ¿sí?, de todos los flujos económicos que van a caracterizar al sistema económico y que lo vamos a llamar, o son flujos que se registran y que se denominan el registro de cuentas nacionales de un país. Entonces vamos a poder utilizar el análisis que vamos a hacer de este modelo sencillo, que es el flujo circular de la renta, para comprender el registro sistemático de todas las variables económicas y de las conexiones o interconexiones entre los distintos agentes de la economía que se efectúan en la contabilidad nacional. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es establecer el modelo del flujo circular más sencillo posible. Por eso le voy a poner modelo 1, luego vamos a ir cambiando o alterando un poquito los supuestos y lo vamos a ir complejizando un poquito más. El modelo 1, los supuestos con los que vamos a trabajar para poder comprender la dinámica de esta circulación de los bienes en un sistema económico son los siguientes. Existen dos agentes o dos grupos de agentes en la economía, que son las empresas y las familias, son los únicos que existen. Fíjense que hemos dejado de lado el sector gobierno, hemos dejado de lado el sector externo, y nos vamos a centrar en los vínculos existentes entre familias y empresas. Muy bien, ¿qué más vamos a suponer? Que las familias son propietarias de los factores de la producción. A ver, vamos a ver si recuerdan de Economía 1 cuáles eran los factores de la producción en la economía. Teníamos tierra, trabajo, capital y factor empresario. Los propietarios de esos factores de la producción son las familias, ¿sí? Esto quiere decir que para llevar a cabo cualquier producción deseada, las empresas que dentro de nuestro tercer supuesto son las encargadas de producir los bienes y servicios, van a tener que contratar a los servicios de los factores de producción a las familias, porque las propietarias de esos factores de la producción son las familias. Y por último, vamos a suponer, luego vamos a ir alterando estos supuestos, así que quédense tranquilos que aunque parezca un poquito irreal, de momento vamos a ir agregándole un poquitito más de realidad a medida que avancemos, pero de momento vamos a suponer que las familias gastan todo el ingreso que reciben, que quiere decir que no ahorran, lo único que hacen es recibir sus ingresos y gastar en la adquisición de bienes y servicios que claramente las producen, como dijimos antes, las empresas. Entonces, fíjense que a partir de estos supuestos, nosotros podemos empezar a pensar cómo es que circula la producción de bienes y los servicios de los factores de la producción, que son los que posibilitan la generación de bienes entre los agentes que tenemos involucrados en este circuito económico. Tenemos que las empresas
son las que producen los bienes. Para poder producir los bienes, las empresas van a contratar a las familias los servicios de los factores de producción que son propiedad de ellas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de las familias vamos a sacar una flecha que marca el flujo real, ¿sí?, de servicios de los factores productivos que contratan las empresas y que como contrapartida las empresas van a brindar un flujo monetario que va a representar la contrapartida de este flujo real, que va a ser un pago monetario por la contratación de los servicios de los factores de producción que contrataron a las familias. Por lo tanto, las empresas que contratan los factores de producción reciben los servicios de los factores productivos y pagan como contrapartida a la familia una compensación monetaria por el uso de esos factores de la producción. ¿Qué decimos además? Que las familias van a gastar todo su ingreso en la adquisición de bienes. Por lo tanto, las familias, el monto que recibieron como pago de los servicios de los factores de la producción, lo tienen disponible exclusivamente, porque así es el supuesto del modelo inicial, para adquirir bienes y servicios. ¿Pero quiénes son los que producen los bienes y servicios? Las empresas. Por lo tanto, las empresas que contrataron los factores de la producción, lo que van a hacer es producir bienes y servicios cuyo flujo irá desde las empresas hacia las familias, es un flujo real de bienes, ¿no es cierto?, que recibirá como contrapartida un pago por parte de las familias por esa adquisición de bienes y servicios. Entonces, fíjense que cada flujo real, esto es cada flujo de servicios de los factores de la producción o de bienes y servicios, tiene como contrapartida en una economía monetaria un flujo de dinero. Por eso hemos graficado un flujo de servicios de los factores de la producción que va de las familias a las empresas con su contrapartida monetaria como pago de esos servicios, y un flujo real de bienes y servicios que va de las empresas a las familias y el pago que realizan las familias monetario para la adquisición de dichos bienes y servicios. Por una cuestión de simplificar, lo que vamos a hacer de ahora en más, ahora cuando empecemos a complejizar un poquito los supuestos de nuestros modelos y agregar más agentes y agregar algunas decisiones que no solo van a ser de consumo, sino también de ahorro para las familias, lo que vamos a hacer es, vamos a quedarnos únicamente con vamos a trabajar de manera exclusiva con los flujos monetarios. Entonces, en lugar de escribir por cada una de las interacciones entre los agentes el flujo real y su contrapartida monetaria, lo que vamos a hacer va a ser exclusivamente quedarnos con los flujos monetarios, ¿sí? Entonces, en este primer modelo tenemos claramente dos sectores: familias propietarias de los factores de la producción, empresas que producen. Las empresas contratan los servicios de los factores a las familias y por ello le pagan una retribución en términos monetarios, retribución que las familias las vuelcan de manera completa a la adquisición de bienes y servicios que son producidos, y por eso hay un flujo real de bienes que va desde las familias hacia las empresas. Este es nuestro primer modelo sencillo y vamos a seguir analizando y complejizando el modelo en la clase subsiguiente. Gracias.